La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a la palabra de Dios. Prometemos irnos luego. Quiero que estemos leyendo en el capítulo 27 de Mateo y vamos al versículo 24 y 25. Por los que estuvieron en el primer culto y la televisión también, yo repito el sermón de las 8:30 con el de las 10, porque hemos comprobado que la mayoría es pueblo diferente. Entonces, el beneficio de la duda también me asiste a mí para predicar el mismo sermón. Algunos por ahí llegan y me dicen, ya lo vi en la televisión, pero no es lo mismo. Así que vamos a ver la palabra y la leemos con respeto en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a la letra. Dice Mateo 27, 24, pero voy a adelantarme al 22. Y dice el 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Padre, esta mañana, Señor, yo te pido que por favor nos asistas con la palabra, que nos des un discernimiento claro del mensaje, porque es palabra tuya, Señor, como recordatorio del precio de la sangre, que nunca lo vamos a valorar, nunca lo vamos a poder entender cuánto vale el sacrificio perfecto con sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, solo permítenos no crucificarte de nuevo. Solo permítenos, Señor, entender el beneficio de la cruz del Calvario. Muchas gracias por esta palabra. Yo te pido en lo personal que tu Espíritu Santo se pare al lado mío para dar palabra al pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Lo que acabamos de leer, hermanos, tiene implicaciones grandes, fuertes, y una de ellas, más que todo, es crucifícale. Otra es la responsabilidad que tomaron estos hombres sobre la muerte de un justo. Porque al decir que la sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos, era una responsabilidad en un hebraísmo que quería decir, nosotros nos hacemos responsables. Tú solo ordena que lo crucifiquen. Nosotros nos hacemos responsables de la muerte. Pero para poder llegar a entender esto, quiero llevarlos a Deuteronomio. En el primer culto siempre me piden, hermanos, que les diga la cita bíblica letra a letra y vamos, pero a veces el tiempo hay que redimirlo, yo lo traigo marcado, pero ahora leamos. Yo voy a leer con usted porque es larguita, pero para poder entenderla hay que tomarlo del principio a fin. Dice la palabra de Deuteronomio 21:1, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán, medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra ahí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa
y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos la han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y dirigiéndose el Señor al pueblo le dijo: y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. En aquellos tiempos los ancianos decidían los asuntos, todos los asuntos. Cuando el caso era de muerte, hacían un sacrificio, lavaban sus manos en la sangre del animal en señal de inocencia, y pedían no ser culpados de la sangre de un inocente. ¿Por qué ocurría esto de esta manera? Porque Dios les había puesto esos reglamentos. Si aparecía un fulano muerto en un lugar indeterminado, y decían: no, los límites del pueblo son estos y los límites de este pueblo son los otros. Hoy en día lo que se hace es que el forense va según donde le toca. Pero en ese tiempo lo que hacían eran, y le dicen: no, mira, este está dentro de los límites tuyos, te toca a ti recogerlo. Pero ellos no tocaban muerto así simplemente. Entonces Dios le dijo: van a matar un animal nuevo y van a lavarse en la sangre y van a protestar y declarar que se declaran inocentes de esa muerte. No la conocen, no saben quién lo hizo, y eso los va a dejar libres. Pero ese versículo último es comprometedor, porque les dijo: van a quitar la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, pero solo cuando hagan lo que es recto ante los ojos de Jehová. Lo que está ocurriendo aquí es que estos mismos que están aquí, ancianos dirigiendo el pueblo, son los que están parados frente a Jesús, frente a Poncio Pilato, y diciéndole: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Son los mismos que están diciendo: nos hacemos responsables de esa muerte, nos hacemos responsables y que la sangre de ese caiga sobre nosotros. Pero yo quiero leerle de nuevo lo que Poncio Pilato dijo. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: crucifícalo. También había preguntado: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Ellos le dijeron: crucifícalo. Entonces Poncio Pilato tomó un tiesto y se lavó las manos, y se las lavó delante del pueblo y dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Él lo hizo con agua, pero se declaró inocente. Ellos no se declararon inocentes, por el contrario, dijeron, todo el pueblo: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso quedó escrito, quedó plasmado. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué? Yo quiero que lo veamos despacito hasta llegar a un final feliz. Mire, quiero predicarle un poco sobre este título: y se hicieron responsables de la muerte de Cristo. En primer lugar, quiero decirle que Dios siempre calificó la sangre con poder. Calificó que la sangre tiene poder y es la vida de las personas. No vengo con teologías ni doctrinas nuevas a decirle más de la sangre. Solo quiero decirle que la creación fue dotada por Dios. La creación de Dios fue perfecta, es hecha perfecta. Pero note usted que Dios puso órganos vitales en el cuerpo y órganos no vitales. No quiero confundirlo. Sencillamente yo puedo vivir con un riñón. Yo puedo vivir sin vesícula. Y otros órganos más. Aquí está Marcos, que es médico, pero hay unos que no. Hoy los trasplantan, pero unos que no se puede vivir sin ellos. Yo sin corazón difícil que viva. Yo no vivo sin el hígado, qué sé yo. Hay más cosas importantes que Dios puso. Pero algo importante en el ser humano es la sangre. Y es un tema teológico, por supuesto, pero yo no quiero llegar a eso. Solo quiero al concepto sangre, que es la vida de los hombres. Por eso la primer pareja que puso ahí en el huerto, y vámonos a Génesis capítulo 4, la primer pareja que el Señor dejó en el huerto, la dejó justamente para que se multiplicaran, se procrearan más. Pero ¿qué pasó?
Ahí había un Caín y un Abel, y un Caín que tenía un resentimiento y peleaba porque la ofrenda de él no fue vista bien. Pero pensó en su mente vino una maldad y fue matar a su hermano. Pero cuando mató a su hermano, el Señor le habla con él en el capítulo 4 de Génesis. En el versículo 9 le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y le dijo: ¿no soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cómo quieres que yo te responda si yo no lo cuido? Pero Dios ya sabía lo que había ocurrido. Dios ya sabía qué es lo que había hecho aquel hombre. Y le dijo: ¿qué has hecho? Pero Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mire la expresión de Dios para Caín. Le dijo: tú lo mataste. Y la sangre que virtió sobre esa tierra, yo la oí, me clama a mí. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida, y Dios le dio la sangre al hombre para que pueda vivir. Le dio la sangre preciosa. Mire, usted se hace una pequeña herida y corre a que se la venden. ¿Por qué? Porque se siente que se va a morir si se le va la sangre. Hermanos, qué difícil es entender esta parte del ser humano, pero Dios le dejó una maldición ahí plasmada que está vigente. Dice el 11: ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aquellos que están frente a Jesucristo diciéndole: crucifícalo a Poncio Pilato. Aquellos que están haciendo eso mismo están haciendo lo que Caín hizo. Están haciendo aquella misma acción de decirle: crucifícalo, crucifícalo. Pero sabe que Dios siempre ha tenido cuidado de la vida de los seres humanos. Y Dios siempre va a seguir teniendo cuidado de la vida de los seres humanos, y más de los que son hijos de Dios. Note usted que cuando el hombre comenzó su maldad y prosiguió con la maldad, allá por el capítulo 6 de Génesis, usted va a leer que dice que le dolió haber hecho al hombre. Y dice en el capítulo 6 de Génesis que el hombre tenía en su corazón de continuo la maldad. Y entonces dice la palabra que decidió Dios borrarlo del mapa, quitarlo, exterminarlo. Pero halló gracia en Noé. Y Noé, que halló gracia en él, fue la familia, 8 personas que preservaron la especie de Dios y se fueron en un arca que conocemos la historia. Pero cuando el arca descendió en el monte Ararat y ellos descendieron sobre la tierra, Dios se ocupó de bendecirlos, se ocupó de hablar de sus hijos, se ocupó de decirles que se multiplicaran. Pero me llama la atención el versículo 5 que yo le leo del capítulo 9 de Génesis, que dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El 6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí quedó escrito. Aquí quedó, amado hermano, aquella parte importante de la sangre en el ser humano. Nosotros tenemos que comprender esto, y por eso que Dios usa la sangre para muchos aspectos. Dios levantó un pueblo sacerdotal, y ese pueblo sacerdotal que levantó en el camino, en la travesía a la tierra prometida, era para que les sirviera, era para que estuvieran allí ministrando en el santuario. Entonces ese reino que levantó, quiero verlo con ustedes en Éxodo 19. Allí vemos la palabra de Dios como el Señor escoge un pueblo. Dice la palabra en el versículo 5 de Éxodo 19: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. El Señor está hablando de un pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros, le dice al pueblo, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás
a los hijos de Israel. Oiga, qué lindo, hermanos, cuando en buena palabra el Señor le habla al pueblo y le está diciendo: vosotros sois real sacerdocio, sois gente santa, sos pueblo escogido por Dios, y yo te saqué en alas de águila. El amor de Dios por un pueblo, y levanta un reino sacerdotal para que le sirva por el camino. Por eso es que Moisés solemnizó el pacto, y lo solemnizó de una manera que en el Éxodo 24, no tiene que ir muy lejos, vaya para adelantito al versículo 7. Cuando él solemnizó el pacto, él ha leído la ley, leyó el libro y habló con ellos, y en el 7 les dice: tomó el libro y lo leyó a oídos del pueblo. Todo lo que leyó a oídos del pueblo, ellos dijeron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Cuando el pueblo obedeció, cuando el pueblo se comprometió, cuando el pueblo comprendió que lo que le habían leído Dios lo decía, en ese momento del compromiso lo que hizo fue Moisés lanzar la sangre sobre el pueblo. Rociar la sangre, en hebreo se lee más extenso, que dice que hasta el altar y los utensilios. Pero entonces dice el versículo 8, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Lo curioso de todo esto, hermanos, es que hubo tres cosas. Primero, oyeron la palabra, la entendieron. Segundo, obedecieron a la palabra. Y tercero, permitieron que aquel sacrificio cayera sobre ellos, que aquella sangre llegara sobre ellos. Amado hermano, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, si ahora así fuese, nadie se va a dejar salpicar de sangre. Pero déjeme decirle, ellos lo aceptaron y dieron por hecho que aceptaban el pacto de sangre. Hermano, Dios usó la sangre. Por eso es que después, posteriormente, en el capítulo 29 de Éxodo, ahí mismo, Dios levanta aquel gran sacerdote Aarón. Ahí en el 29:20, yo les leo, dice la palabra, que el Señor le dijo así. Dice así: y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás, oiga bien, sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado. Y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Mire qué lindo cómo el Señor levantó un reino de sacerdotes. Cómo el Señor levantó a gente que iba a tener compromiso con Dios en el santuario. De los sacerdotes había un sumo sacerdote en el tiempo de Jesús, pero en aquel tiempo el sacerdote mayor entraba al lugar santísimo con la sangre de animales, y esa sangre la dejaba en el propiciatorio cuando se hizo el arca. Ahí dejaba la sangre. Ese era el ritual que había. Eso es lo que ellos hacían por mucho tiempo, amado hermano, pero conforme pasa el tiempo, van confundiéndose, van abriendo brechas por diferente, y los sacerdotes comenzaron a equivocarse, los sacerdotes comenzaron a hacer cosas que no correspondían, entonces se fueron olvidando de la ley, se fueron olvidando de obedecerla. Y sabe usted que mucho tiempo pasó así, y Dios siempre estuvo reconviniéndolos. Pero ¿qué es lo que pasa? No todos los sacerdotes hacían lo malo. Mire, la mayoría de sacerdotes hacían lo que correspondía, pero muchos no. Es lo que se parece hoy en día con la iglesia, que si un profeta viene y les habla, le creen. Viene el otro y les habla y le creen. Jesús dijo que eso no debe ser así, porque falsos profetas vendrían. Pero ¿sabe qué importante es hablar del sacerdocio? Qué importante es saber esto, porque fallan algunas veces. Alguien se pregunta, ¿cómo aquellos sacerdotes, cómo aquellos fariseos, cómo aquellos escribas, cómo aquel pueblo que estaba comandado por los ancianos podía gritar crucifícale? ¿Cómo podían estar diciendo eso y sobre eso maldiciéndose cuando dicen nosotros nos hacemos responsables y nuestros hijos sabrán esto y también van a ser responsables sobre eso? Amado hermano, eso era un problema que había caído por falta de conocimiento.
Había llegado por falta de conocimiento. Yo le puedo decir que esta parte bien es esencial entenderla. ¿Por qué? Me voy a remitir hasta Oseas. ¿Por qué le quiero llevar hasta Oseas? Porque sí, por un gran salto bíblico. Sí, el salto bíblico, ¿por qué? Porque primero profetizó Isaías, primero profetizó Jeremías, y ellos profetizaron 900 años aproximadamente antes de que Cristo viniese, y decían prácticamente lo que el pueblo iba a sufrir por desobediencia, lo que el pueblo iba a sufrir por desconocimiento, lo que iba a sufrir por haber abandonado a Dios, por lo que iba a sufrir el pueblo por haberse apartado a hacer sus propias cosas. Jeremías, el profeta que lloraba, les decía cada rato: son 70 años de cautiverio y no, vuelvan a la senda antigua, no, y cambien de ruta, no, vuélvanse, no. Y cayeron 70 años en cautiverio. Ahí les decían: toquen las arpas. No, no las tocaremos, estamos tristes. Ahí se fue perdiendo el sacerdocio y se fueron metiendo en cosas raras. Por eso es que Oseas, amado hermano, cuando habla de este versículo en el capítulo 4, Oseas 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Nosotros estamos predicando constantemente este versículo, pero no le damos el texto ni el contexto. Nos vamos y nos remitimos solo a la falta de conocimiento. Eso sabemos que Dios no lo permite, y Dios quiere que todos tengamos un conocimiento, porque a través del conocimiento razonamos, y a través de la razón pues vamos a llegar al consentimiento propio de la fe nuestra. Cuando usted abre su entendimiento a través del conocimiento, usted va a razonar la palabra. Por eso es que dice la palabra que nosotros no nos conformemos a este siglo, sino por el contrario, transformemos, renovemos nuestro pensamiento para que podamos entender cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. O sea, se lamenta y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Se está refiriendo al cautiverio, se está refiriendo a lo que le hicieron. Pero note lo que dice después: por cuanto, dice, desechaste el conocimiento. Oiga, hermano, ¿cuántas personas erradamente no quieren el conocimiento de Dios? ¿Cuántos desprecian el conocimiento de Dios cuando Dios ha dicho que nosotros tenemos que hacer rogativas, oraciones por aquellos que están arriba, por los que están a la mitad, los que están más abajo, por todos los que están en eminencia? Porque esto es agradable a Dios, porque Dios lo que quiere es que todos vengan al conocimiento, a la verdad. Ya que el pueblo se estaba perdiendo por falta de conocimiento, y ahí entre ellos, mire, dice el Señor: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Por qué? Porque ellos eran responsables, eran los sacerdotes, ellos tenían que enseñar al pueblo, y si el pueblo no lo aprendía es porque no se lo enseñaba, y el pueblo se iba a la deriva porque ellos no tenían el derrotero como correspondía llevarlo. Mire, entonces dice el Señor: yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si aquellos hombres dijeron: caiga sobre nosotros la sangre y sobre nuestros hijos, aquí el Señor dice: yo me voy a olvidar de ti y de tus hijos. Hermanos, yo no estoy hablando de una maldición, porque no creo que haya sido tanto así, pero esto es lo que hace el pueblo: olvidarse de la ley, y se aparta del conocimiento de Dios, y entonces entra en el detalle de Dios, y Dios dice: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote: le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¡Qué palabra madura! ¡Qué palabra madura por haber olvidado! ¡Qué palabra madura por haber entrado en el detalle que Dios quiere que entren! ¿Acaso no fueron los mismos que dijeron al oír la ley: sí, la entendemos, la haremos y obedeceremos? Y aceptaron el sacrificio de sangre sobre su cuerpo, aceptaron que cayera la sangre, pero ahora están fuera. Déjame decirte, la iglesia, hermano, sigue siendo la nación santa. La iglesia sigue siendo el sacerdocio de Dios, porque Pedro escribe y dice que somos nosotros nación santa. Dice que hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Amado hermano, este es lo lindo de la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene el compromiso de ser sacerdote. Cada uno de nosotros tiene el compromiso de ser el sacerdote de la casa. Tiene el compromiso de llevar la palabra en la casa.
casa, tiene el compromiso de hablarle a sus hijos, a sus familiares, a todos. ¿Por qué? Porque el día que se va perdiendo el conocimiento, Dios quita la bendición. Y ese es el peligro, el problema en el que caen los pueblos, amados hermanos. Yo no sé si usted piensa que lo que nos está pasando es un juicio o es una cosa simple y sencilla. No quiero respuesta, solo quiero que medite y ore al Señor. Dios siempre tiene cuidado de las cosas. Y Dios utilizó la sangre muchas veces en símbolo y directamente. Si usted recuerda la palabra cuando el Señor ya iba para Jericó, el pueblo, y le dijo Josué a los espías 12, vayan a ver la tierra. Ya Josué la había visto. Pero curiosamente estos dos que iban a la misión, seguramente pensaron muchas cosas, pero nunca acertaron que una mujer los iba a salvar. Una mujer que Dios dispuso en el camino, porque ellos atravesaron el muro y llegaron al muro, y estando en el muro los descubrieron. Y cuando los descubrieron había pena de muerte para ellos. Pero una mujer descolgó un lienzo o un cordón sobre su ventana. Los protegió, los escondió y los guardó. Pero esta mujer tuvo una palabra que es la que debemos de tener nosotros. Una palabra que nos sustente, que nos abrigue, que nos dé fortaleza, que nos llene. Y se llama seguridad. Esta mujer, quiero llevarte a Josué capítulo 2. Dicen que en el primer culto dije 12 y no lo encontraron, pero Josué capítulo 2, versículos, ya se los digo, en el versículo 12. Lo que le he contado es la historia escrita, pero en el 12 aclara esto. Dice, os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Cuando esta mujer dice que me deis una señal segura, les está diciendo una profecía. Les está diciendo a los espías, ustedes van a derribar el muro. Ustedes van a pasar y tomar Jericó. Porque yo he oído que el pueblo al otro lado está angustiado, está triste, está desesperado, porque han visto las maravillas del Dios que ustedes traen. Les abrió el mar rojo y han derrotado a todos los reyes y ahora están frente a ellos. Ellos están desesperados. Esa profecía les dio esta mujer, pero yo, como ya entiendo esto, dijo, quiero una señal segura, que cuando esto ocurra, ustedes salven a mi familia. Oiga, qué lindo lo que pensó. Quiero una señal segura, que cuando ustedes vengan, salven a mi familia. Y esta mujer, amados hermanos, ahí en el capítulo 6, usted va a leer cuando ya toman Jericó. Cuando ya toman Jericó, aquella mujer dejó en su pensamiento una seguridad. Y ella dijo, ellos me juraron que yo colgara mi cordón de grana. Y que esa iba a ser la señal para que no me tocaran. El símbolo de la sangre es rojo. El cordón de grana era rojo. Y esa mujer no lo quitó de la ventana. Y no me pregunte cuánto se tardaron ellos en conquistar Jericó. Pero el tiempo que se haya tardado no importa. La mujer tuvo la esperanza en la señal segura que había puesto del cordón de grana. ¿Por qué? Porque ella sabía que ese era el punto de referencia para que no tocaran su casa. Y déjeme decirle que esto se cumple, porque cuando Josué toma Jericó en el capítulo 6, versículo 22, dice que Josué le dio la orden a los hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entren en casa de la mujer y háganla salir de ahí, y todo lo que fuere suyo
hecho como lo juramos. Y los espías entraron, sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel. Esto no era otra cosa más que el símbolo de la sangre preciosa de Cristo. Esto no era más que el símbolo de libertad. Esto no era más que el símbolo de que tenía esa mujer para conservar su familia. Es lo mismo que dijo el apóstol: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Si tú estás creyendo eso ahora en este momento, cuelga tu cordón de grana o lleva al dintel de las puertas de tu casa la sangre del Cordero. Esa señal es el pacto de Dios. Esa señal es lo que Dios quiere. Josué lo comprobó, la mujer lo comprobó, y lo vas a comprobar tú cuando comiences a orar por tu familia. Pon a tus hijos en las manos del Señor, que no te los toque nadie. Oye, cuando el Señor los sacó de Egipto para libertad, les dijo: coman el cordero, pero la sangre pónganla en los dinteles de las puertas, para que cuando pase el ángel ejecutor, eso no los toque. El que obedeció, y esa es la iglesia que pone la sangre del cordero en su casa, será preservada, y el enemigo pasará de largo. No la tocará, no la tocará. No hay arma forjada contra su pueblo, dice la palabra. Y el que pelee contra ti, lo hará solo. Aquel pueblo pasó a libertad por una señal de la sangre. Yo le decía: Señor, ¿cómo le explico al pueblo? Si hablamos del poder de la sangre, decimos la preciosa sangre, pero hay gente que no lo cree, no sabe cómo, pues, no lo entiende. Cuando Jesús expiró en la cruz, un soldado romano vino y le abrió un costado. Dice Juan que salió agua y sangre. Eso me dice que la sangre de Cristo fue vertida totalmente, que no había ya sangre. Porque como hombre vino sobre esta tierra dotado de órganos vitales como nosotros, pero también de la preciosa sangre. Y esa sangre fue vertido completamente. Usted dirá: ¿cayó a tierra? ¿Se perdió? No, lo vemos más adelante. Porque cuando Isaías, en el capítulo 42, recibe esta palabra para el pueblo mucho antes de que ocurrieran estas cosas. Y dice Isaías 42:1: he aquí mi siervo, dice el Señor, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Esta profecía está dada por el profeta Isaías años antes, 900, digo yo siempre, pero puede ser 901 o 899, pero por ahí anda. La profecía está dada de la venida de Jesucristo. Y este que traerá justicia, ese que está parado frente a los fariseos, ese que está parado frente a aquel pueblo que dice: crucifícale, ese es el que trae la justicia de Dios. Ese es el que momentos después de las palabras dichas por ellos iba a derramar su sangre. Ese es el mismo que iba a cumplir 29 profecías de la cruz. Ese es el mismo que iba a gritar: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ese es el mismo, porque dice Isaías en el capítulo 42:6: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Jesús es este. Y dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplirán las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré saber. Oiga, amado hermano, el pacto de Dios, ¿por dónde viene? Va llegando a Jesucristo. Va llegando al Señor, y ellos todavía sacrificando animales, llevando sangre ajena al santuario, llevando lo que no corresponde como sacerdote, en una hipocresía, amado hermano, en una idolatría, en una perdición, en una falta de conocimiento. Amado hermano, alguien dirá: es que no les había sido revelado como a nosotros, pero ellos tienen el privilegio de llevar la palabra de Dios, eso dice la Biblia, y lo despreciaron, lo cambiaron. Y aquí está el Señor, porque Jesús
es el dueño del nuevo pacto. Me llama la atención cuando lo leo despacito. Ustedes han de tener tiempo también para leer despacito. Me dijo un hermano un día, ¿usted por qué ya se jubiló? Hermano, yo antes de jubilarme leía la palabra también. Yo creo que usted, lo mejor que le puede pasar es leer la palabra, estudiarla, y el Señor le va a revelar a través de la iluminación y la inspiración del Espíritu Santo la palabra, poquito a poco. Cada día que la lea hay una palabra para usted. Yo leí el capítulo 23 y le decía, Señor, quiero ser como tú. Si usted lee todo el capítulo 23, quizás no pueda decir lo que yo dije un día en oración. Porque se paró frente a los que ahora le están gritando, crucifícalo. Y los encaró. Y les dijo, sepulcros blanqueados. Y les dijo, hipócritas. Y les dijo, generación de víboras y serpientes. Y yo pienso que ellos guardaron esa venganza hasta el día que dijeron, tú Pilato, lávate las manos, tú mandas, tú comandas esto, pero nosotros nos hacemos responsables. Porque cuando la venganza se va al corazón, es lo que Jeremías dice, perverso es el corazón, ¿quién lo entenderá? Pero yo, dice el Señor, sí lo entiendo. Y cuando les está diciendo esto, no quiero que lean todo el capítulo 23 ahora, solo lo que yo voy a leerle. Cuando el Señor se enfrenta a ellos, y le voy a leer desde el 23-29, Mateo, dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Yo pienso que estaban en el cementerio, o él los vio cuando iban al cementerio, como mucha gente va a pintar la tumba, a ponerle flores y bueno, un montón de cosas. Pienso que ahí estaban. Y estaban arreglando la tumba de profetas antiguos. Y el Señor les dijo, y ellos dijeron, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Oiga, ¿cómo dijeron? Y el Señor lo está escuchando. No lo hubiéramos hecho. Pero que no son los que están gritando en este momento, mátenlo, crucifíquenlo. ¿Acaso el Señor no había dicho que era un profeta? ¿Acaso muchos no le habían dicho rabí, maestro? ¿Acaso muchos no le habían dado la identidad que él tenía? Y ellos lo sabían, lo que tenían era envidia, lo que tenían era una cosa en el corazón rara. Pero dice, el Señor se les queda viendo, yo soy un profeta también. Y mire lo que dice, ustedes dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Yo supongo que se les quedó viendo. Así le dijo, ustedes mismos se han delatado. Ustedes mismos confirman que son hijos de los que mataron los profetas antiguos. Y mire esta palabra, llévesela esta mañana. Y le dijo, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Qué le quiere decir esa palabra? Cúmplanlo, háganlo. Yo soy profeta, crucifíquenme si quieren. Pero el Señor le dijo, completen la obra. Y eso no era más que para que se cumpliera la palabra. Y ellos, amados hermanos, no lo entendieron. Y les agregó el Señor y les dijo, ustedes son serpientes, generación de víboras, y cómo van a escapar de la condenación del infierno. Por tanto, yo les envío profetas, sabios, escribas, y de ellos a uno matarán y crucificarán, y a otros azotarán en vuestra sinagoga, y van a perseguirlos en la ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra,
desde la sangre de Abel el justo. Oiga, amados hermanos, esta palabra que el Señor les dijo en ese momento los dejó totalmente desarticulados, completamente en venganza, completamente perdidos, porque completen la obra. Si ustedes son hijos de los que mataron los profetas y un profeta les está hablando, por eso el Señor, su pensamiento, su omnisciencia lo llevaba a pensar que iba a estar un día frente a ellos cuando ellos gritaron: oh, ¿qué quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Y ellos gritaban: preferimos a Barrabás, preferimos a Barrabás. ¿Y qué hago con este justo? Crucifícale, crucifícale y lávate las manos, Poncio. Pero yo digo, en este momento lo que Poncio Pilatos hizo fue algo inoperante. Él se declaró juez incompetente y ellos eran los que mandaban. Los mismos ancianos que violaban la ley con aquel muerto antiguo eran los mismos que estaban allí responsabilizando de una muerte inocente, y se ponían sobre ellos una carga enorme de pecado. Pero Jesús los hizo cómplices y ellos no se dieron cuenta. Corto me resulta para narrar los acontecimientos de la cruz del Calvario, porque venir a la cruz del Calvario era el basurero. Nunca crucificaban a nadie en la ciudad, era afuera en el basurero. Y cuando lo crucificaban, quedaba a la vista de todo el pueblo que pasaba. Por eso es que al señor Poncio Pilato se le ocurrió y dijo: escriban sobre la cruz un rótulo en el cual decía: Rey de Reyes, Rey del pueblo de Israel. Y lo puso en 3 idiomas. Los 3 idiomas dominantes del momento eran el hebreo, eran el arameo y el latín. Toda nacionalidad que pasara iba a leer: este es el Rey de los judíos. Pero eso no fue una cosa de Poncio Pilato, fue de Dios. Porque a él llegaron a decir: oye, acabamos de descubrir que en la cruz pusiste esto, quítalo. Como está escrito, así se queda. Porque Dios lo usó y le permitió lavarse las manos, pero a ellos no. Porque ellos eran sepulcro blanqueado, porque ellos eran hipócritas, porque ellos no concebían el poder de Dios. Amado hermano, Jesús murió. Jesús murió. Pero antes de morir, una de las palabras más sobresalientes, además de consumado, es perdónalos. Un corazón de Dios, un corazón precioso, que puede decir: perdónalos, aún en el último momento de la agonía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por lo tanto, dice el Señor: yo los echo del sacerdocio. Y el que ahí muere en ese momento se llama Jesús de Nazaret, el cual tiene la orden del sacerdocio de Melquisedec, el cual en ese momento que muere no va con la sangre al propiciatorio terrenal. Él va con su propia sangre subiendo al cielo y se presenta al Padre para mostrarle el sacrificio perfecto, para que usted y yo comprendamos que la expiación está en el pacto de sangre, porque por su sangre nosotros somos redimidos de este mundo de pecado. Entonces quiere decir que qué responsabilidad de aquellos no la debemos de tener nosotros, porque nosotros tenemos la palabra segura. ¿Cuántos hay que lo están crucificando todos los días? Hermano, el pueblo está crucificando al Señor todos los días, pero es aquel pueblo que no tiene conocimiento, ignoran la palabra. Quiero que terminemos aquí con Hebreos capítulo 10 y leas conmigo esta parte tan linda, que ya estamos en la parte de la muerte del Señor en la cruz. Dice la palabra en Hebreos capítulo 9, versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermanos, Él no se presentó: sí, papá, aquí vengo, me mataron, me crucificaron. Pero dice: ¿y por qué, hijo mío? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, por nosotros, por usted y por mí.
Déjame decirte, por usted y por mí, eso dice la palabra, y es bien clara. Yo quiero decirte, amado televidente, tú que estás sintonizando Canal 46, cuando hablamos de la sangre expiatoria, estamos hablando de la sangre que redime, la sangre que en el Calvario cayó gota a gota sobre la tierra, pero Jesús la recogió y la llevó al santuario, y en el santuario la presentó ante Dios para que tú seas salvo. Es lo mismo para ti y para mí. Es exactamente lo mismo para ti y para mí. Por eso cuando me apropio de la sangre del Cordero, entiendo que Jesús entró Él al mismo cielo con su propia sangre. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera tendría Él que haber entrado muchas veces allí. Pero ahora en la consumación de los siglos se presenta una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y mira el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y este versículo lléveselo esta mañana. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Oiga, amado hermano, no se sienta mal por lo que voy a leer. Si aquellos hombres gritaban, crucifícalo, y se echaban una carga encima, hay quienes todavía lo hacen. Y para ellos este mensaje final. Porque dice la palabra, en el capítulo 10, versículo 26 de Hebreos, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta es la iglesia que recibe el conocimiento de Dios. Esta es la iglesia que con sus hijos viene y recibe el conocimiento y la palabra de Dios. Esta es la iglesia que no entra en este detalle, porque el detalle es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteará al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hermano, este versículo está aquí para aquellos que todavía crucifican al Señor, para aquellos que todavía no quieren venir a la palabra de Dios. Y también ahí está inmersos los que han venido y se han ido y no han vuelto. ¿Por qué? Porque si se han ido y no han vuelto, lo más seguro es que entraron en el desconocimiento, entraron en la palabra velada, entraron en lo que no corresponde para bendición de Dios. Entonces están en el mundo y estos corren un grave peligro porque algunos hasta blasfeman, y si blasfeman, qué tremendo será, porque la palabra sigue diciendo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Fíjense que el Señor a estos que lo acusaban y le decían, capítulo 23 de Mateo, le decían, crucifícalo, y prefirieron a un pío antes que a él. Eso era una venganza tremenda. Nada era tan grande porque la profecía se iba a cumplir. Pero fíjense que cuando el Señor habló con ellos y les dijo, son sepulcros blanqueados, son matadores de profetas, son víboras, son hipócritas. Ay de ustedes, les decía cada rato. Pero después que los llevó a todo eso, el Señor siguió su camino y fue a Jerusalén. Cuando el Señor dice, mía es la venganza y yo castigaré a mi pueblo, eso es verdad. La venganza es de Dios, pero para aquellos que hacen lo malo. Pero el Señor, cuando caminó, se dirigió al pueblo. Ahí mismo en el capítulo 23, váyase al 37, y dice, habló como quien habla con apopa, habló como quien habla en la ciudad,
en un sentido figurado. Le habló a un pueblo entero. Y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amado hermano, amada iglesia, yo quiero dejarte por lo menos 4 recomendaciones. Una: no cargues con una responsabilidad que no te conviene. Si tú no has recibido a Cristo, y tú que esto estás viendo por la televisión, no has recibido al Señor, no cargues con responsabilidad tu vida. Deposítala en las manos del Señor, porque Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede fortalecerte, es el único que puede conducirte, es el único que te puede dar vida eterna. Segundo, cada vez que le niegues, lo estás volviendo a crucificar. Cada vez que tú niegues al Señor, lo estás volviendo a crucificar. Toma la sangre y ponla en tu casa. Toma la sangre del Cordero y ponla en tu casa. Y el Señor te va a guardar. Porque el Señor, cuando se despidió, dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Por último te digo lo que leímos en Hebreo: Él vendrá a redimir a los que lo esperan. Pero solo tienen derecho, dice Apocalipsis, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Inclina tu rostro conmigo, amado Dios Padre. Esta mañana, Señor, de la forma que nos has hablado, gracias. Porque sobre tus pactos hay mucho más. Pero el último pacto, Señor, nos deja en la boda del Cordero. Nos deja, Señor, en el lugar donde nos volveremos real sacerdocio y nación santa. Nos volveremos a lo que tú dijiste en aquel momento: yo que los saqué de Egipto en alas de águila, para que fueran mi pueblo, para que fueran sacerdotes, para que fueran gente santa. Aquí estamos, Señor, pidiéndote que nos ayudes a interpretar esta palabra no como los escribas y fariseos, sino como gente santa, nación santa. Porque al interpretar la cruz del Calvario, nos damos cuenta que ahí se resume toda la historia para la humanidad. Al recibirte a ti como el único Salvador de nuestra vida, y tú nos regalas la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque ahí nos regalas, Señor, la autoridad sobre los espíritus inmundos, porque tu sangre tiene poder. Porque ahí nos regalas, Señor, salvación y vida eterna. Porque ahí, al cumplirse el pacto en tu sangre, Señor, se hace callar el universo. Cuando tú gritaste: consumado es. Padre, muchas gracias. Yo te pido bendigas este pueblo, Señor, y lo ayudes en sus necesidades.
Señor, que piensen como Josué con aquellos espías, que cuelguen su cordón de grana sobre sus casas, Señor. Pero también, Señor, como aquella mujer que quería una señal segura, que tengan la plena convicción que lo más seguro es tu palabra. Como Pedro dice, nosotros la oímos en el Monte Santo y tenemos la palabra y la profecía más segura, que alumbra como una antorcha hasta que el lucero de la mañana alumbre en sus corazones. Dios mío, gracias porque esta palabra sustenta, esta palabra llega, Señor, en el momento difícil, en el momento en que la vida, Señor, se cree que ahí terminó por la enfermedad, o se cree que porque ya no se puede. Señor, yo te pido, ayuda a mis hermanos que se apropien de tu sangre, Dios mío. Y sobre todo, Dios, en las dificultades, en las violencias del pueblo, cuando se amotinan los pueblos, cúbrelos con tu sangre, Señor, que ellos puedan cubrirse con tu sangre protectora, Dios mío. Que la pongan en los dinteles de las puertas como el pueblo cuando salió a libertad. Y sobre todo, Señor, creyendo que tú llevaste tu propia sangre al santuario, como oveja muda fuiste al matadero, y allí enmudeciste, Señor. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Póngase de pie, hermano, y entonemos estas melodías. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.